debido a una paliza que le habían propinado sus compañeros en la cárcel. Parece ser que él habría asesinado a uno de los gatos que era la mascota del penal. Finalmente, él murió el 15 de noviembre de 1944, a los 48 años, debido a una úlcera gastrointestinal. Bueno, esa sería básicamente la historia de Cayetano Santos Godino, también conocido como el Petiso Orejudo, que es el apodo que se le dio en los medios y con el que se lo conoce mayoritariamente. Este es un caso que es muy interesante, es uno de los más importantes de la historia de la criminología argentina. Se lo conoce al Petiso Orejudo generalmente como el primer asesino en serie de Argentina, pero en realidad hubo otro asesino en serie antes que él. Cayetano Domingo Grossi fue en realidad el primer asesino en serie de la historia argentina. Él era un inmigrante italiano que fue condenado por asesinar a los 5 hijos recién nacidos que él había tenido con sus hijastras. Es decir, él abusaba de sus hijastras y para ocultar el crimen asesinaba a los niños recién nacidos. Él fue condenado y fusilado en el año 1900. Así que en realidad el título que le correspondería a Santos Godino sería el del asesino más joven de la historia argentina. En nuestro podcast nos interesa hacer un poco un análisis sociohistórico de las condiciones de los crímenes y de los criminales, y no simplemente hacer una narración de lo que son los hechos. En este caso, que a mí me llamó siempre mucho la atención es el tratamiento que los medios tuvieron para con Cayetano. Hay una edición de la revista Caras y Caretas donde se lo define como criminal monstruoso y se afirma que no se puede, digamos, no es posible referirse o considerar como un ser humano a Cayetano por la calidad de los crímenes que él cometió. Tanto la criminología de Argentina en ese momento como también los medios estaban muy influenciados por lo que era la corriente de criminología de la escuela italiana de Cesare Lombroso. No somos expertos en esto, pero para dar una cuenta en general, Lombroso había realizado numerosos estudios con criminales en Italia y básicamente su postulado era que podía conocerse el grado de criminalidad de una persona solamente por ver sus rasgos fisiológicos. También había creado el concepto del criminal nato, según el cual hay personas que nacen para ser criminales. La idea de que Cayetano quizás fuera un criminal nato es una idea que aparece también en algunos de los diarios de la época, por ejemplo en el artículo de Caras y Caretas. Entonces, mientras investigábamos este caso, también nos interesaba ver cómo ciertos estereotipos sociales tuvieron un peso en la condena del petiso orejudo. Pareciera ser realmente que había una cantidad bastante importante de pruebas contra él en el caso del asesinato de Gesualdo, pero no tan así en el caso de los otros 2 niños por los cuales fue condenado, y ni hablar de María Rosa Fache, de la cual nunca ni siquiera se la recuperó el cuerpo. Digamos, con solo tener la confesión de él, eso fue suficiente para que se le atribuyeran esos crímenes. Yo, la verdad, nunca había dudado de la posibilidad, en el tiempo que conozco este caso, no había dudado de la posibilidad de que él no fuera culpable de todos esos casos, sino hasta que vi un pequeño documental que hizo el periodista Ricardo Canaletti. No es un periodista que yo acostumbre a ver, pero fue la primera ocasión en la que vi que se dudaba, digamos, de la veracidad, digamos, de la confesión del petizo. No hay pruebas de que, por ejemplo, hubiera podido ser coercionado por la policía, pero eso no es una posibilidad que se puede ignorar. Una vez que fue arrestado por el crimen de Gesualdo, la policía lo llevó a la morgue o tenía la intención de llevarlo a la morgue para mostrarle el cadáver y de alguna manera eso, digamos, era una técnica para tratar de lograr una confesión y él aparentemente habría confesado antes de llegar a la morgue. Y en los días siguientes, cuando se ven los registros en los diarios de la época, es que comenzaron a atribuirse el resto de los crímenes. Y también las tentativas de homicidio y los incendios que generó. Creo que no hay mucho lugar para dudar. Cayetano tenía un comportamiento increíblemente violento. Efectivamente, el crimen de Gesualdo es uno que él cometió y los otros ataques también lo cometió. Pero no queríamos dejar de pensar cómo vemos que Cayetano Santos Godino pertenecía a una clase social
increíblemente estigmatizada, como eran los inmigrantes a finales del siglo XIX y XX. Lo que era la alta sociedad criolla les atribuía todo tipo de vicios. El hecho de que el padre de Cayetano fuera un desempleado y fuera un alcohólico no es un aspecto que, por ejemplo, se vea reflejado en las investigaciones. En el diario La Prensa del 5 de diciembre de 1912, es decir, unos días después de que cometiera el crimen de Gesualdo Giordano, Cayetano habría brindado una entrevista a El Periódico. Cito: «Muchas mañanas», nos dijo, «después de los rezongos de mi padre y de mis hermanos, salía de mi casa con el propósito de buscar trabajo, y como no lo encontraba sentía ganas de matar a alguien. Entonces buscaba a alguno para darle muerte. Si encontraba algún chico, me lo llevaba a alguna parte y lo estrangulaba». Esa sería entonces la primera ocasión en la que se tiene registro que él expresa el por qué mataba. Recordemos entonces que él fue condenado en 1914 y inicialmente se lo había enviado al Hospicio de las Mercedes y no a la cárcel. En esa ocasión también fue entrevistado por distintos peritos y psiquiatras. Voy a leer algunas de las preguntas que se le hicieron. ¿No tiene usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes preguntan. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? No, señores. ¿Siente usted tristeza o pena por la muerte de los niños Giordano, La Aurora y Reina Bonita Vainikov? No, señores. ¿Piensa usted que tiene derecho a matar niños? No soy el único, otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. ¿Piensa que será castigado por su delito? He oído decir que me condenarán a 20 años de cárcel y que si no fuera menor me pegarían un tiro. ¿Con qué objeto fue usted a la casa del niño Giordano el mismo día que lo mató? Porque sentía deseos de ver al muerto. ¿Con qué objeto le tocó usted la cabeza al muerto? Para ver si tenía el clavo. ¿Dónde le gustaría a usted más vivir, en el asilo o en la cárcel? En la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí están los locos y yo no soy loco. Pareciera ser que fue un desafío tratar de hacer un diagnóstico psiquiátrico del petiso orejudo para la época. Algunos peritos se inclinaban por decir que era, voy a utilizar la terminología de la época, ¿no? Entre comillas, un débil mental o un imbécil. Y en ese sentido no se le podría atribuir la responsabilidad de sus crímenes por sus capacidades intelectuales. Recordemos que la escolaridad que él tenía fue muy básica porque fue expulsado de todos los colegios a los que fue enviado, y cuando él aprendió a leer y escribir en realidad fue cuando se encontró detenido en la colonia de menores varones de Marcos Paz durante aproximadamente 3 años. Hay otros psiquiatras y otros peritos que realizan un diagnóstico un poco diferente y utilizan denominaciones como degeneración, perversión y el concepto de locura moral. Según lo que leí en el blog del criminólogo Osvaldo Rufo, cito: «La locura moral no era más que una falta de sentimientos, con exteriorización de tendencias antisociales, pero con integridad más o menos completa de la inteligencia. Psicopatías actuales». Es decir, que Godino sabía lo que estaba haciendo en el momento del hecho y en ese sentido sí podía ser considerado responsable por sus actos. Según Osvaldo Raffo, el término loco amoral habría evolucionado hasta ser lo que se conoce ahora como el trastorno antisocial de la personalidad. Voy a dejar el link de esta fuente por si alguien quiere leer el artículo. Es bastante interesante y bastante complejo, sobre todo para pensar el perfil psicológico del petiso orejudo, de Cayetano Santos Godino. Y para pensar también el perfil de lo que era la ciencia criminológica en esa época. Cito: «En el Buenos Aires de 1912, la ciencia criminológica simpatizaba con los conceptos lombrosianos. Al italiano César Lombroso se lo consideró el padre de la criminología actual, de la antropología criminal y de la escuela positiva. Antes de publicar su obra El hombre delincuente, había efectuado la autopsia de 400 criminales. Estudió más de 6.000 delincuentes vivos en Italia y a varios miles de reclusos en otras cárceles de Europa. Partía de la teoría de que existen grupos humanos condicionados por anomalías o taras que los guían ineludiblemente a la senda del delito.
La idea de que Godino era irrecuperable o era completamente irrehabilitable es algo que aparece en varios de los informes psicológicos que se le hicieron. También es de notar que mientras que él se encontraba en la cárcel de Ushuaia, se le practicó una operación estética con el objetivo de achicarle las orejas, porque parece ser que alguno de los psiquiatras opinó que quizás el origen de su mal se encontraba en sus orejas y que al modificarlas se podría curar de su locura moral. Bueno, y voy a dejar un último dato antes de terminar con este episodio. 4 años después de que Cayetano muriera en el penal de Ushuaia en 1944, este cerró. Y ante la clausura, el cementerio del penal fue vaciado y los huesos de los reclusos pasaron a una fosa común. Según se dice, cuando se abrió la tumba de Cayetano, sus huesos no se encontraban allí. En la actualidad, en ese edificio funcionan el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Y si se lo visita, en una de las celdas se puede encontrar una estatua a escala de El Petiso Orejudo. Bueno, ese fue el primer episodio de A History of Evil Men. Espero les haya gustado. Nos pueden encontrar en Instagram como A History of Evil Men. También estamos en Facebook como A History of Evil Men, a True Crime Podcast. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts o Deezer. También estamos pensando hacer un canal de YouTube y también nos armamos un Patreon. Así que si les interesa apoyarnos pueden ingresar a patreon.com/A History of Evil Men. La semana que viene vamos a publicar el segundo episodio de nuestro podcast. Gracias por escuchar.